El santuario de Filemón. En la década de 1920, el interés de Jung se vio desplazado cada vez más de la transcripción del Liber Novus y la elaboración de su mitología en los libros negros, al trabajo en su torre de Bollingen. En 1920 adquirió algo de tierra en la orilla superior del lago de Zúrich, en Bollingen. Antes, él y su familia pasaban a veces sus vacaciones acampando alrededor del lago de Zúrich. Sintió la necesidad de representar en piedra sus pensamientos más íntimos y construir una morada completamente primitiva. Las palabras y el papel, sin embargo, no me parecen lo suficientemente reales. Algunas veces necesito algo más. Tenía que hacer una confesión en piedra. La torre era una representación de individuación. A través de los años pintó murales y realizó tallas en las paredes. La torre puede ser vista como una continuación tridimensional del Liber Novus, su Liber Quartus. Al final del Liber Secundus, Jung escribió: «Debo ponerme al día con un trozo de la Edad Media dentro de mí. Solo hemos finalizado la Edad Media de otros. Debo comenzar temprano, en ese período en el que se extinguieron los ermitaños». Significativamente, la torre estaba deliberadamente construida con una estructural de la Edad Media, sin comodidades modernas. La torre era una obra en curso, en evolución. Talló esta inscripción en la pared: Philemonius Sacrum, Fausti Poenitentia, Santuario de Filemón, Penitencia de Fausto. Uno de los murales en la torre es un retrato de Filemón. El 6 de abril de 1929, Jung le escribió a Richard Wilhelm: ¿por qué no hay claustros mundanos para los hombres que deben vivir fuera de los tiempos? El 9 de enero de 1923 murió la madre de Jung. Entre el 23 y el 24 de diciembre de 1923 tuvo el siguiente sueño: estoy en el servicio militar, marchando con un batallón. En un bosque cerca de Ossigen me encuentro con excavaciones en una encrucijada. Una figura de piedra de 1 metro de alto de una rana o un sapo sin cabeza. Detrás se sienta un chico con cabeza de sapo. Luego el busto de un hombre con un ancla clavada en la región de su corazón, un romano. Un segundo busto de alrededor de 1640, el mismo motivo. Luego cuerpos momificados. Finalmente llega una caleza al estilo del siglo XVII. En él se sienta un muerto, pero que aún está vivo. Ella vuelve su cabeza. Cuando me dirijo a ella con una señorita, soy consciente que señorita es un título de nobleza. Unos pocos años después comprendió el significado de este sueño. El 4 de diciembre de 1926 señaló: recién ahora veo que el sueño del 23-24 de diciembre de 1923 significa la muerte del ánima. Ella no sabe que está muerta. Esto coincide con la muerte de mi madre. Desde la muerte de mi madre, el ánima está enmudecida. Significativo. Unos pocos años después tuvo unos pocos diálogos más con su alma, pero su confrontación con el ánima efectivamente había llegado a un cierre a esta altura. El 2 de enero de 1927 tiene un sueño que transcurre en Liverpool. Estoy con más jóvenes suizos bajo los muelles en Liverpool. Es una oscura noche lluviosa con humo y niebla. Caminamos hacia la parte superior de la ciudad, que se halla sobre una meseta. Llegamos a un pequeño lago circular en un jardín ubicado en la zona central. En medio de aquel hay una isla. Los hombres hablan de un suizo que vive aquí en una ciudad tan llena de hollín, oscura y sucia. Pero yo veo que en la isla se alza un árbol de magnolia cubierto con flores rojas iluminadas por un rol eterno y pienso: ahora sé por qué este compañero suizo vive aquí. Aparentemente él también sabe por qué. Veo un mapa de la ciudad. Jung pintó entonces un mandala basado en este mapa. Le concedió gran significado a este sueño y comentó más tarde: este sueño representaba mi situación en ese momento. Aún puedo ver los pilotos grisáceo amarillentos brillando con la humedad.
Todo era extremadamente desagradable, negro y opaco, tal como yo me sentía entonces. Pero había tenido una visión de la belleza que no es de esta tierra. Y esa era la razón de por qué yo era capaz de seguir viviendo. Vi que la meta había sido alcanzada aquí. El medio es la meta y no se puede ir más allá. A través de este sueño comprendí que el sí mismo es el principio y el arquetipo de orientación y sentido. Jung agregó que él mismo era el suizo. El yo no era el sí mismo, pero desde allí se podía ver el milagro divino. La pequeña luz se parecía a la gran luz. A partir de entonces dejó de pintar mandalas. El sueño expresó el proceso de desarrollo inconsciente, que no era lineal, y lo halló completamente satisfactorio. Se sentía absolutamente solo en esa época, preocupado con algo grande que los demás no entendían. En el sueño solo vio el árbol. Mientras estaban en la oscuridad, el árbol parecía radiante. De no haber tenido tal visión, su vida habría perdido sentido. La comprensión consistió en que el sí mismo era la meta de la individuación y que el proceso de individuación no era lineal, sino que consistía en la circunvalación del sí mismo. Esta comprensión le dio fuerza, de lo contrario la experiencia los hubiese vuelto locos a él o a aquellos alrededor de él. Sentía que los dibujos de mandalas le mostraban el sí mismo en su función salvadora, y que esto constituía su salvación. La tarea ahora era la de consolidar esas percepciones tanto en la vida como en la ciencia. En su revisión de 1926 de la psicología de los procesos inconscientes, resaltó la importancia de la transición de la mitad de la vida. Sostuvo que la primera mitad de la vida puede ser caracterizada como la fase natural, en la cual el objetivo primario consiste en establecerse en el mundo, obtener un ingreso y formar una familia. La segunda mitad de la vida puede ser caracterizada como la fase cultural, la cual involucra una reevaluación de anteriores valores. La meta en este periodo es la conservación de los valores previos junto con el reconocimiento de sus opuestos. Esto significa que los individuos deben desplegar los aspectos no desarrollados y desatendidos de su personalidad. El proceso de individuación es concebido ahora como el patrón general del desarrollo humano. Jung sostenía que en la sociedad contemporánea falta una guía para esta transición, y consideraba su psicología como aquello que llenaba esa laguna. Además en la psicología analítica, las formulaciones de Jung han tenido un impacto en el campo de la psicología del desarrollo del adulto. Claramente su experiencia de crisis conformó el molde de este concepto de los requisitos de las dos mitades de la vida. El Liber Novus describe la reevaluación de sus valores previos y su intento de desarrollar los aspectos descuidados de su personalidad. De este modo formó las bases de su comprensión de cómo la transición de la mediana edad puede ser transitada exitosamente. En 1928 publicó un libro breve, Las relaciones entre el yo y lo inconsciente, que es una ampliación de su artículo La estructura de lo inconsciente. Aquí se explayó sobre el drama interior del proceso de transformación, agregándole una sección que se ocupa en detalle del proceso de individuación. Señaló que luego de que uno lidie con los productos de la imaginación de la esfera personal, se encuentra con fantasías pertenecientes a la esfera impersonal. Estas no son simplemente arbitrarias, sino que convergen hacia un objetivo. Por lo tanto, estas últimas fantasías pueden ser descritas como procesos de iniciación, su analogía más cercana. Se requiere una participación activa para que este proceso tenga lugar. Si la conciencia participa de forma activa, se vive cada etapa del proceso. Cada una de las imágenes que venga a continuación se asociará a la última de las etapas así conquistadas, y el proceso emprenderá de este modo un rumbo que apunta a una determinada meta. Luego de la asimilación de lo inconsciente personal, la diferenciación de la persona y la superación del estado de semejanza divina, el siguiente estadio es el de la integración del ánima para el hombre y el animus para la mujer.
Jung sostenía que, así como es esencial para el hombre distinguir entre aquello que es y cómo aparece ante los demás, es igualmente esencial tomar conciencia de sus relaciones invisibles con lo inconsciente y así diferenciarse a sí mismo del ánima. Señaló que cuando el ánima es inconsciente se proyecta. Para un niño, la primera portadora de la imagen del alma es la madre, y luego de eso la mujer que despierta sus sentimientos como hombre. Es necesario objetivar el ánima y plantearle preguntas a través del diálogo interno o la imaginación activa. Todos tienen esta habilidad de sostener diálogos con sí mismos. La imaginación activa sería de este modo una de las formas del diálogo interno, un tipo de pensamiento dramatizado. Es crítico distanciarse de los pensamientos que surgen y superar la presunción de que ha sido uno mismo el que los ha producido. Lo que es más esencial es no interpretar o entender las fantasías sino experimentarlas. Esto representa un giro respecto de su énfasis sobre la formulación creativa y la comprensión, propuestas en su artículo sobre la función trascendente. Sostuvo que uno debe tratar sus fantasías de forma completamente literal, mientras que uno se encuentra involucrado en ellas, pero simbólicamente cuando las interpreta. Esta es una descripción directa del procedimiento de Jung en los libros negros. El propósito de tal discusión es objetivar los efectos del ánima y tomar conciencia de los contenidos que le subyacen, integrándolos así a la conciencia. Cuando uno se ha familiarizado con los procesos inconscientes reflejados en el ánima, entonces ella se transforma en una función de la relación entre lo consciente y lo inconsciente, en lugar de ser un complejo autónomo. Nuevamente, este proceso de integración del ánima es el tema del Liber Novus y de los libros negros. Esto también insiste en que las fantasías en el Liber Novus deben ser leídas simbólicamente y no literalmente. Sacar declaraciones de ellos fuera de contexto y citarlos literalmente representaría un serio error. Jung advirtió que este proceso tiene 3 consecuencias. La primera de ellas consiste en una expansión de los límites de la conciencia, a resultas de la concienciación de un sinnúmero de contenidos inconscientes. La segunda en un desmantelamiento progresivo del dominio que sobre la conciencia ejerce lo inconsciente, y la tercera en la verificación de un cambio de la personalidad. Luego de que se ha alcanzado la integración del ánima, se es confrontado con otra figura denominada personalidad mana. Jung sostiene que cuando el ánima pierde su mana, o poder, el hombre que la asimiló debe haberlo adquirido, y así se transforma en una personalidad mana, un ser de voluntad y sabiduría superiores. Sin embargo, esta figura es un dominante de lo inconsciente colectivo, el conocido arquetipo del hombre poderoso, el héroe, el caudillo, el mago, el hechicero y santo, el señor de hombres y espíritus y el amigo de Dios. Así, al integrar el ánima y conseguir su poder, uno inevitablemente se identifica con la figura del mago y acomete la tarea de diferenciarse de él. Jung agrega que para la mujer, figura correspondiente, es la de la Gran Madre. Si uno declina el reclamar para sí la victoria sobre el ánima, cesa la posesión por parte de la figura del mago, y uno comprende que el mana corresponde realmente al punto medio de la personalidad, esto es el sí mismo. La asimilación de los contenidos de la personalidad mana conduce al sí mismo. La descripción de Jung del encuentro con la personalidad mana, tanto de la identificación como de la posterior desidentificación con ella, se corresponde con su encuentro con Filemón en el Liber Novus. Respecto del sí mismo, Jung escribió: podría darse a esa entidad el nombre de Dios en nosotros. En apariencia, los comienzos de nuestra entera vida anímica tienen su origen inextricable en este punto, y todas las supremas y ultísimas metas parecen tener en él su fin. La descripción de Jung de sí mismo transmite el significado de su comprensión al seguir sus sueños sobre Liverpool. El sí mismo podría ser descrito como una suerte de compensación al conflicto entre el interior y el exterior. El sí mismo es también la meta de la vida, pues es la expresión más completa de esa combinación del destino que llamamos individuo. Se alcanza la meta de la individuación con la sensación
de sí mismo como algo irracional, un ente indefinible al que el yo no se opone ni está sometido, sino del que depende y en torno al que gira, en cierto modo, tal como la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Por qué dejó de trabajar Jung en el Liber Novus? En su epílogo, escrito en 1959, dijo: Mi conocimiento de la alquimia en 1930 me alejó de ello. El comienzo del fin aconteció en 1928, cuando Richard Wilhelm me envió el texto de La Flor de Oro, un tratado de alquimia. Allí los contenidos de este libro hallaron su camino a la realidad y no pude continuar trabajando en él. Hay otra pintura terminada en el Liber Novus. En 1928 pintó un mandala de un castillo dorado, y luego de pintarlo le pareció que había algo chino respecto de ese mandala. Poco después, Wilhelm le envió el texto del Secreto de la Flor de Oro solicitándole que escribiese un comentario sobre él. Jung quedó impactado por el texto y por la sincronización. El texto me trajo la insospechada confirmación de mis ideas sobre el mandala y la circunvalación del centro. Este fue el primer evento que rompió con mi soledad. Pude establecer lazos con algo y con alguien. La importancia de esta confirmación se demuestra en las líneas que escribió debajo de la pintura del Palacio Amarillo. Jung estaba impactado por las correspondencias entre la imaginería y los conceptos de este texto y sus propias pinturas y fantasías. El 25 de mayo de 1929 le escribió a Wilhelm: El destino parece habernos dado el rol de los dos pilares que soportan el puente entre Oriente y Occidente. Únicamente más tarde comprendió que era importante la naturaleza alquímica del texto. Trabajó en su comentario durante 1929. El 10 de septiembre de 1929 le escribió a Wilhelm: Estoy estremecido por este texto, que se halla tan cerca de nuestro inconsciente. El comentario de Jung sobre el secreto de la Flor de Oro constituye un punto de inflexión. Fue su primera exposición pública acerca del significado del mandala. Por primera vez Jung presenta anónimamente 3 de sus propias pinturas del Liber Novus como ejemplos de mandalas europeos, diciendo: Le escribo a Wilhelm el 28 de octubre de 1929 respecto de los mandalas en el volumen. Las imágenes se amplifican unas a las otras y dan precisamente a través de su diversidad una imagen excelente del esfuerzo del espíritu inconsciente europeo por comprender la escatología oriental. Esta conexión entre el espíritu inconsciente europeo y la escatología oriental se convierte en uno de los principales temas en la obra de Jung en la década de 1930. Esa conexión la exploró a través de posteriores colaboraciones con los indólogos Wilhelm Hauer y Heinrich Zimmer. Al mismo tiempo, la forma de trabajo era crucial. En lugar de revelar todos los detalles de su propio experimento o los de sus pacientes, Jung utilizó los paralelos con el texto chino como una manera indirecta de hablar acerca de ello, de forma muy similar a como había comenzado a hacer en el capítulo 5 de tipos psicológicos. Este método alegórico se convirtió entonces en su forma preferida. En lugar de escribir directamente sobre sus experiencias, comentaba los desarrollos análogos en prácticas esotéricas y sobre todo en alquimia medieval. Poco después dejó abruptamente de trabajar en el Liber Novus. La última imagen de página completa fue dejada sin terminar y dejó de transcribir el texto. Él recordaba luego que, cuando alcanzó este punto central o Tao, comenzó su confrontación con el mundo y comenzó a dar muchas conferencias. Así llegó a su fin la confrontación con lo inconsciente y comenzó la confrontación con el mundo. Jung agregó que tomó estas actividades como una forma de compensación por los años de preocupaciones interiores. Jung se había familiarizado con textos de alquimia alrededor de 1910. En 1912, Theodore Flournoy había presentado una interpretación psicológica de la alquimia en sus conferencias en la Universidad de Ginebra, y en 1914 Herbert Silverer
publicó un extenso trabajo sobre el tema. La aproximación de Jung a la alquimia siguió el trabajo de Flournoy y Sieberer, al considerar la alquimia desde una perspectiva psicológica. Su comprensión de ella estaba basada en dos tesis principales. Primero, que al meditar sobre los textos y materiales en sus laboratorios, los alquimistas estaban en realidad practicando una forma de imaginación activa. Segundo, que el simbolismo en los textos alquímicos se corresponde con el del proceso de individuación en el cual Jung y sus pacientes se habían embarcado. En la década de 1930, la actividad de Jung varió desde el trabajo sobre sus fantasías en los libros negros a sus compilaciones de textos alquímicos. En ellas presentó una colección enciclopédica de extractos de la literatura alquímica y obras relacionadas, para la que elaboró un índice temático y analítico. Estas recopilaciones formaron la base de sus escritos sobre la psicología de la alquimia. Luego de 1930, Jung hizo a un lado el Liber Novus. Aunque había dejado de trabajar directamente en él, aún permanecía en el centro de su actividad. En su trabajo terapéutico, continuaba intentando fomentar desarrollos similares en sus pacientes y establecer cuáles aspectos de su propia experiencia eran singulares y cuáles tenían cierta generalidad y aplicabilidad a los demás. En sus investigaciones simbólicas, Jung estaba interesado en los paralelos en la imaginería y las nociones que poblaban el Liber Novus. La pregunta que lo orientaba era la siguiente: ¿existe algo similar al proceso de imaginación que pueda ser hallado en todas las culturas? Si es así, ¿cuáles son los elementos comunes y cuáles los diferenciales? En esta perspectiva, el trabajo de Jung, luego de 1930, puede ser considerado como una amplificación extendida de los contenidos del Liber Novus y un intento de traducir sus contenidos a una forma que resultara aceptable en la perspectiva contemporánea. Algunas de las declaraciones hechas en el Liber Novus se corresponden estrechamente con las posiciones que Jung articularía luego en sus obras publicadas y representan sus primeras formulaciones. Por otro lado, gran parte de esa producción no halló su publicación en la obra completa o fue presentada de forma esquemática o a través de alegorías y alusiones indirectas. De este modo, el Liber Novus permite una clarificación, hasta entonces insospechada, de los aspectos más difíciles de la obra completa de Jung. Simplemente no se está en posición de comprender la génesis de las últimas obras de Jung ni de entender completamente qué estaba tratando de lograr, sin estudiar el Liber Novus. Al mismo tiempo, la obra completa puede ser considerada en parte un comentario indirecto del Liber Novus. Cada uno explica al otro. Jung vio esta confrontación con lo inconsciente como la fuente de su trabajo posterior. Recordó que toda su obra y todo lo que posteriormente logró provinieron de estas imaginaciones. Había expresado las cosas tan bien como le había sido posible, en un lenguaje torpe e impotente. Frecuentemente sentía como si gigantescos bloques de piedra se estuviesen derrumbando sobre él, una tormenta tras otra. Se sorprendió de que eso no lo hubiese destruido tal como había hecho con otros, tales como Schlegel. Cuando fue consultado por Kurt Wolff en 1957 acerca de la relación entre sus trabajos académicos y sus notas biográficas sobre sueños y fantasías, Jung respondió: «Esa fue la materia prima que me obligó a trabajar en ello, y mi obra es un intento más o menos exitoso de incorporar esta materia incandescente en la cosmovisión de mi época. Las primeras imaginaciones y sueños fueron como el basalto, ígneo líquido. A partir de ello se cristalizó la roca sobre la cual yo pude trabajar». Agregó que me costó, por decirlo así, 45 años enlazar las cosas que alguna vez experimenté y volcarlas en el recipiente de mi trabajo científico. En palabras del propio Jung, se podría considerar que el Liber Novus contiene, entre otras cosas, un reporte de las etapas de su proceso de individuación. En las siguientes obras trató de indicar los elementos comunes esquemáticos, generales con los cuales pudo hallar paralelos en sus pacientes y en la investigación comparativa. Las obras posteriores presentan así un esquema del esqueleto, un bosquejo básico,
pero dejan fuera el cuerpo principal de los detalles. Jung describió el libro rojo retrospectivamente como un intento de formular las cosas en términos de revelación. Había esperado que esto lo liberase, pero no fue así. Se dio cuenta entonces de que no tenía regreso al lado humano y a la ciencia. Tenía que extraer conclusiones de diversas intuiciones. La elaboración del material en el libro rojo fue vital, pero también debía comprender las obligaciones éticas. Había pagado con su vida y su ciencia. En 1930 comenzó una serie de seminarios sobre las fantasías de Christina Morgan, que pueden ser vistos en parte como un comentario indirecto sobre el Liber Novus. Para demostrar la validez empírica de los conceptos que había derivado a partir de este último, debía mostrar que los procesos descritos allí no eran únicos. Con sus seminarios sobre el Kundalini Yoga en 1932, Jung comenzó un estudio comparativo de prácticas esotéricas, enfocándose en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, los Yoga Sutras de Patanjali, las prácticas meditativas budistas y la alquimia medieval, sobre las que expuso en una extensa serie de conferencias en la Escuela Politécnica Federal. La comprensión crítica me permitía esas conexiones y comparaciones que eran la percepción de Jung de que todas estas prácticas estaban basadas en diferentes formas de imaginación activa y que todas ellas tienen por meta la transformación de la personalidad, lo que Jung entendía como proceso de individuación. De este modo, las conferencias de Jung proporcionaron una historia comparativa de la imaginación activa, práctica que constituye la base del Liber Novus. En 1934 publicó la primera descripción extendida de un caso en la que hacía foco en el proceso de individuación. Se trataba de Christine Mann, que había pintado una extensa serie de mandalas. Jung se refirió a su propia labor. Yo evidentemente he aplicado a mí mismo este método y puedo confirmar que se pueden pintar, en efecto, cuadros complicados cuyo verdadero contenido no se sospecha en absoluto. Mientras se pinta, el cuadro prácticamente se va desarrollando por sí solo y a menudo en sentido contrario a la intención consciente. Señaló que el trabajo presente llenaba una brecha en las descripciones de sus métodos terapéuticos, ya que había escrito poco acerca de la imaginación activa. Había utilizado el método desde 1916, pero solo lo había bosquejado en las relaciones entre el yo y lo inconsciente en 1928. Y había mencionado el mandala por primera vez en 1929 en su comentario sobre el secreto de la flor de oro. Por lo menos a lo largo de 13 años he mantenido ocultos los resultados de este método para no sugestionar a nadie, pues quería cerciorarme de que esas cosas, sobre todo los mandalas, surgen de modo verdaderamente espontáneo y no les son sugeridas a los pacientes por mi propia imaginación. Gracias a sus estudios, se convenció a sí mismo de que los mandalas habían sido producidos en todo tiempo y lugar. También señaló que eran producidos por los pacientes de psicoterapeutas que no eran alumnos de él. Esto también sugería una consideración que podría haberlo conducido a no publicar el Liber Novus, el persuadirse a sí mismo y a sus críticos de que los desarrollos de sus pacientes y especialmente de sus imágenes de mandalas no se debían simplemente a la sugestión. Sostuvo que el mandala representaba uno de los mejores ejemplos de la universalidad de un arquetipo. En 1936 indicó además que él mismo había utilizado el método de la imaginación activa a lo largo de un gran periodo de tiempo y que había observado muchos símbolos que había sido capaz de verificar solo años más tarde en textos que él no había conocido en ese entonces. Sin embargo, si se tiene una intención probatoria, el propio material de Jung, dada la amplitud de sus conocimientos, no podía haber sido un ejemplo particularmente convincente de sus tesis de que las imágenes de lo inconsciente colectivo emergen espontáneamente sin conocimientos previos. En el Liber Novus articuló su comprensión de las transformaciones históricas del cristianismo y la historicidad de las formaciones simbólicas. Tomó este tema en sus escritos sobre la psicología de la alquimia y sobre la psicología de los dogmas cristianos y sobre todo en respuesta a Job.
Como hemos visto, Jung opinaba que sus visiones anteriores a la guerra habían sido profecías que lo habían llevado a la composición del Liber Novus. En 1952, en el contexto de su colaboración con el Premio Nobel de Física Wolfgang Pauli, sostuvo que existía un principio de ordenación acausal que subyace a esas coincidencias significativas, que él denominó sincronicidad. Afirmó que bajo ciertas circunstancias la constelación de un arquetipo conducía a una relativización del tiempo y el espacio, lo que explicaba cómo podían ocurrir tales eventos. Este fue un intento de expandir la comprensión científica para dar cabida a acontecimientos del orden de sus visiones, de 1913 y 1914. Es importante señalar que la relación del Liber Novus con los escritos académicos no siguió una traducción ni una elaboración directa punto por punto. Ya en 1916 trató de llevar algunos de los resultados de sus experimentos a un lenguaje académico, mientras continuaba con la elaboración de sus fantasías. Sería bueno considerar el Liber Novus y los libros negros como los representantes de una obra privada que corre paralela y juntamente con su obra académica pública, mientras que esta última se nutría y era en cierto modo extraída de la primera. Ambas permanecieron distintas. Luego de dejar de trabajar en el Liber Novus, continuó elaborando su obra privada, su propia mitología, en su obra en la torre y en sus tallados de piedra y pinturas. Aquí el Liber Novus funcionó como un centro generador, y un buen número de sus pinturas y sus tallados se relacionan con él. En psicoterapia, trató de permitirles a sus pacientes recobrar el sentido del significado de la vida a través de la facilitación y la supervisión de sus propias autoexperimentación y creación simbólica. Al mismo tiempo intentó elaborar una psicología científica general.